Buenos días. Bueno, vamos a hablar sobre la caracterización de los mesozoos y los placozoos. Antes de empezar, pues cabe mencionar de que los filos que vamos a ver a continuación actualmente se encuentran en una dudosa posición debido a la falta de información de ellos. Entonces, para empezar, vamos a 1839, cuando por primera vez empezaron a describir y a trabajar con las especies que iban a ser parte del grupo de los mesozoos. Pero hasta 1876, Edward Van Beneden dio el nombre de mesozoos a este grupo, que quiere decir, si componemos la palabra meso, quiere decir como medio o intermedio, y zoo de animales. Entonces, se podría decir que son animales intermedios. ¿Y esto por qué? Pues debido a que las características de estos animales es que son seres pluricelulares, y aunque esto es una característica base o primordial de los metazoos, estos no son tan complejos pues para ser parte del grupo de los metazoos. Es decir, son animales más simples. Y con más simples pues quiere decir que a pesar de ser pluricelulares no poseen capas embrionarias. ¿Sí? Pero esa simplicidad tampoco es tanta para ser pertenecientes a los protozoos. Entonces, Van Beneden lo que propuso fue que estas serían como un grupo, un eslabón perdido entre los protozoos y los metazoos. Más adelante, los mesozoos sí fueron incluidos dentro de los metazoos, ¿sí? Entrando a formar parte de los dos grupos ya existentes, que serían los parazoos, eumetazoos y finalmente los mesozoos. Eh, al, al principio, varias especies se introdujeron dentro de este grupo, pero solamente hay cuatro que son como los más representantes o los más conocidos dentro de este grupo de mesozoos, que son los placozoos, monoblastozoos, rombozoos y ortonectios. Ahora vamos a intentar darle como una posición a los mesozoos, y pues inicialmente como lo decía Van Beneden, que era un eslabón perdido entre los protistas y los metazoos. Los mesozoos pues venían aquí a ubicarse como en un grupo intermedio. Pero después, cuando se introdujeron dentro de los metazoos, vinieron a formar a hacer un tercer grupo con los parazoos y con los eumetazoos. A medida que se fueron realizando pues más investigaciones y sacando información sobre los filos pertenecientes al grupo de los mesozoos empezaron como a perder cierta fuerza hasta que finalmente lo sacaron, por decirlo así. Sí, lo único que se guardó fue la definición de mesozoo para dársela a organismos pluricelulares ni tan complejos ni tan simples. En esta filogenia con la que ya hemos trabajado en clase, solamente podemos encontrar este grupo, este filo de placozoos dentro de los eumetazoos. Anteriormente muchos autores los, en- los ponían junto con los poríferos en el grupo de los parozoos, pero pues ya vamos a ver más adelante por qué puede ser la razón de que son considerados eumetazoos. Entonces vamos a empezar con los monoblastozoos, ¿sí? En este caso Salinella como único representante de este filo. Fue escrita en 1892 por Frenzel, y esta, aparte de ser de dudosa posición, también se ha llegado hasta dudar de su existencia. En algunas partes se dice que existe prácticamente más por la imaginación de la persona que lo describió que por otra cosa. Entonces, para describir este organismo es bastante sencillo, simplemente son organismos ciliados. Tienen dos capas de células que forman una cavidad digestiva al interior con un orificio de entrada y un orificio de salida, la boca y el ano respectivamente. Más información sobre esto no se encuentra, es muy difícil por lo mismo que comentamos anteriormente sobre la información sobre estos animales. Bueno, pasamos al filo Orthonectidos.
en este caso la especie Rhopalura opicomae. Y acá, bueno, tenemos una imagen donde nos muestra tanto el macho, perdón, la hembra, como el macho. Entonces de entrada ya podemos deducir de que tenemos reproducción sexual, pero pues también vamos a tener reproducción asexual, como lo vamos a explicar después. Bueno, se caracteriza porque tiene dos capas de células. Esta capa amarilla que se ve en la hembra se denomina somatodermos, son células somáticas, y la capa rosada son ovocitos, en este caso células sexuales. Tienen bastantes cilios, son ciliados, y pues aquí en comparación con la hembra, el macho es mucho más pequeño, posee la mayoría de células son somáticas, y a comparación con la hembra posee muy pocas células sexuales. Si este mesozoo pues, es parásito en tubularios, moluscos, anélidos y ofiuras. Normalmente esto puede crecer tanto que puede llegar a ser dañino para el hospedario. Entonces vamos a ver el tipo de reproducción de esta especie. Vamos a empezar por la reproducción asexual. Para que se dé esta reproducción asexual, este debe entrar en un estado plasmodial. ¿Cómo entra en el estado plasmodial? Pues a partir de, del organismo que vimos anteriormente, este estaba recubierto por células somáticas y dentro estaban las células sexuales. Este va a perder las células somáticas y va a perder la forma que tenía, tomando como una nueva forma ameboide. A esta nueva forma se le va a llamar un plasmodio. Este plasmodio pues va a tener bastantes núcleos, y algunos de estos núcleos se van a llamar agametos debido a que van a sufrir una fragmentación y se van a situar después en cierta parte del citoplasma. Una vez se sitúan en una cierta parte del citoplasma, van a empezar a segmentarse y se va a formar el embrión. Aquí pues vemos una imagen ampliada del embrión y sus diferentes fases hasta formar un nuevo individuo sexual. Es decir, que a partir de la reproducción asexual se van a tener un individuo sexual, bien sea hembra o macho. Un plasmodio casi siempre van a dar a seres o individuos o machos o hembras. Muy rara vez un solo plasmodio va a dar para ambos sexos. Y para la reproducción sexual, pues está la hembra, va a tener un sitio específico en donde el macho puede venir a acoplarse y se va a formar el apareamiento. A partir de ese apareamiento pues se va a formar una larva nueva que va a ser liberada al medio. Bueno, vamos ahora con el filo de los rambozoos. Este filo tiene dos órdenes, que son los disiémidos y los heterodisiémidos. Vamos a centrarnos más en los disiémidos, pues ya que se encuentra más información y son más comunes. Aquí los disiémidos también solamente poseen dos tipos de células somáticas, que son las células amarillas que recubren las células moradas, que en este caso son células axiales. Estas células axiales van a sufrir división celular para formar una nueva larva vermiforme, que eso va a ser la larva joven, que a diferencia de la larva adulta, esta puede nadar y puede moverse más fácilmente en busca de un hospedador. En este caso, los hospedadores más comunes son los cefalópodos, especialmente en los nefridios. Los nefridios de los cefalópodos son pues, la equivalencia a los riñones de nosotros. Entonces este se va a situar allí donde después se va a alimentar, se va a nutrir de la orina y va a pasar a realizar la reproducción sexual. Aquí la célula axial va a formar un infusorígeno, ¿sí? que lo que quiere decir que es una gónada hermafrodita, para dar lugar a una nueva larva infusiforme que será liberada mediante la orina al exterior y va a volver a realizar el ciclo de buscar un nuevo hospedador. Perdón.
Bueno, acá pues podemos ver más detallado la forma de reproducción sexual a partir del axoblasto, de las células axiales, cómo estas por medio de división celular, van a formar la nueva larva hasta ser expulsada al medio. Y acá más detallado la reproducción sexual, ¿sí? Cómo se forma el infusorígeno, ¿sí? Óvulos, espermatozoides, y a partir de este se empiezan a formar la larva infusiforme que se obtiene tras la fecundación y finalmente es liberada al medio para volver a iniciar el ciclo. Acá, bueno, vamos a ver, digamos, las principales características que las diferencian con los heterosiémidos, que son el otro orden de este filo. Y como principal diferencia es que no vamos a encontrar cilios. Si a diferencia de los otros, que son bastante ciliados, este no va a tener cilios y vamos a encontrar acá unas células polares que van a formar una cápsula polar. Esto debido a unas células engrosadas que se encuentran acá. De resto, vamos a encontrar la misma pues, estructura, ¿sí? Recubiertas de células somáticas, célula axial, que va a dar mediante división celular a la nueva larva. Y a diferencia acá con respecto a esta, para la reproducción sexual, ya no vamos a encontrar la cápsula polar, esta va a desaparecer y se va a mantener el resto de estructura tal cual. Se van a encontrar células somáticas, células gónadas hermafroditas para la reproducción sexual de la larva infusiforme. Bueno, finalmente vamos a hablar de los placozoos, este filo con una única especie que representa esto es el Trichoplax adherens. Sí, se caracteriza porque son miles de células en dos capas, una capa dorsal y una capa ventral con diferentes funciones y estructura. Como podemos ver, esta tiene una forma bastante irregular, por lo cual no va a tener una simetría. Entonces vamos a ver las tres capas que componen esta especie. Vemos esta parte verde que va a ser la capa dorsal o un epitelio dorsal. Está compuesta de células de recubrimiento, una esfera brillante. Pasamos a la capa intermedia que también a veces es llamada mesénquima. Y finalmente una capa ventral que tiene células cilíndricas y células glandulares, es decir, sí va a secretar enzimas para la digestión que ya vamos a ver a continuación. Bueno, como más datos, se puede decir que tienen unos 2 o 3 milímetros de diámetro. Inicialmente la primera persona que los describió decía que era como una plánula de un hidrozoo, pero pues ya más adelante se confirmó que es un organismo totalmente diferente, aparte. Bueno, vamos a ver la alimentación. Como vemos es ciliado. Bueno, también cabe resaltar de que cada célula de cada capa son monociliadas, es decir, va a tener un solo cilio por cada célula. Y estos cilios van a ser los encargados de darle el movimiento. En este caso, aquí vemos la partícula de comida a la cual se va a dirigir y mediante la capa ventral va a formar como una cavidad que va a entrar en contacto mediante los cilios a la partícula de comida y con las con las glándulas que vimos anteriormente va a secretar enzimas para poder llevar a cabo la digestión.